Bueno, pues ahora nos vamos a adentrar en el mundo de la fotografía de la mano de Andrea Savall, una joven que trabaja desde hace años, colabora con Vogue y ha creado pues una publicación, Girls from Today. Andrea, ¿qué tal? Un placer saludarte, ¿cómo estás? Muy bien. Un poco Estás, triste. estás a punto de presentar tu último trabajo que se ha convertido en un libro, ¿no? Cosas de las que no deberías hablar. ¿Es así, Andrea? Háblanos de este proyecto de Girls from Today. A ver, en realidad se llama cosas de las que no deberías hablar, pero es para todo lo contrario. Es para que por fin se pueda hablar de todo, para acabar con todos los tabús que aún quedan y para, al final, una especie de caja donde un montón de chicas dejan todos sus tabús para luego liberarse y que luego otras también lo hagan leyéndolo. Iba a ser un fanzine, pero al final con todo lo de la pandemia, todo esto, era imposible hacer fotos, claro, en el confinamiento. Y entonces, como decidí dejarlo más tiempo, porque yo desde que empecé el proyecto publicaba un fanzine al año. Entonces, al tener más tiempo, publicarlo en 2021 en vez de 2020, se convirtió en un libro con su tapadura, con su entelado cosido y precioso. ¿Qué podremos encontrar? Porque tú hablas de mujeres, ¿no? De su vida, de las cosas que se pueden decir. ¿Son libros feministas? Sí, por supuesto. Al principio me daba vergüenza decir que era feminista, porque como decías que era feminista y era un poco como, wow, que estaba por todas, ¿no? Suena rara la palabra feminista, ¿no? ¿Cómo, perdón? Suena raro cuando te dicen, es un libro feminista, eres feminista, es como que eres muy radical. Bueno, yo creo que durante estos 4 o 5 años que llevamos con el proyecto, ya gracias a nosotras, a nosotras digo, a todas las mujeres, se ha, se ha normalizado muchísimo, la verdad. Pero bueno, es un libro donde yo me lo imagino un poco como una idea romántica, donde documento cómo pensamos las mujeres de mi generación. Entonces, cada libro va de un tema en concreto. Este va de tabús, como ya he dicho antes. Y bueno, lo interesante no es saber solo lo que yo pienso, sino reunir como a un montón de mujeres, ponerlas en un mismo sitio y saber lo que opinan. Y aparte, como yo soy fotógrafa, ahí también puedo hacer las fotos que pues a lo mejor al principio no podía hacer pues que no era tan conocida o no tenían tanta confianza en mí. Y mira, esta es del Factime. Esa es una foto muy bonita, ¿eh? ¿Cómo Sí, son estas mujeres que tú retratas? y bueno, eso. Y a mí lo que yo pienso es que me imagino a una mujer o a una niña dentro de un montón de tiempo yendo a una biblioteca o encontrándose un Girls from Today y hacerle como ilusión que le hayamos dejado como ese relato nosotras para conocer cómo pensábamos las generaciones de antes. Es un poco esa la idea. ¿Cómo piensa esta generación a la que tú perteneces? ¿Cómo piensan estas mujeres? Pues creo que somos una generación un poco triste, ¿Por qué? te explico, porque o sea, estamos como tan comprometidas que al final es verdad que cansa mucho, ¿eh? Cansa mucho, ser feminista cansa muchísimo. Al mismo tiempo, te lo digo, que al mismo tiempo el feminismo pues también te da una libertad, que hoy en día se utiliza la palabra libertad muy a la ligera, eh, te da una libertad no sé, como una fuerza que antes a lo mejor yo no sentía. Yo creo que siempre había sido feminista, pero no le había puesto palabras. Y no sé, mi generación pues creo que también es una generación muy comprometida pues con el planeta, con el cambio climático, con muchas cosas. También nos quejamos mucho de que, jolín, que los sueldos son casi todo alquiler en ciudades como Madrid o Barcelona. Y bueno, pero al mismo tiempo también seguimos divirtiéndonos en la medida de lo posible. Estas mujeres que tú retratas en tu trabajo son jóvenes, son millennials, son de la generación Z. ¿Tienen puntos en común? Sí, los tienen y creo que lo chulo es que antes lo habitual
siempre había sido, lo que yo había escuchado siempre era como, hay estos jóvenes de hoy en día, ¿no? Siempre viendo como el pasado siempre como mejor y siempre como diciendo, es que en mi generación éramos más respetuosos o cosas así. Y yo creo que los millennials y las millennials son los primeros que admiramos también a la gente que ha venido después, porque creo que son una generación aún más respetuosa con el planeta, súper comprometida con el... Vale, creo que estamos teniendo problemas con la cobertura. Qué raro, ¿eh? El tema de, de las nuevas tecnologías siempre nos falla. Andrea, ¿continúas ahí? Sí. Bueno, estamos hablando de que nuestra generación es una generación que yo creo que es pionera en fijarse también en la que ha venido después y en agradecer los puntos de vista buenos que tienen, no solo como pensar que nosotros lo hacíamos mucho mejor o todas estas cosas como siempre ha sido lo normal de hay esta juventud de hoy en día y todo este tipo de comentarios. Y creo que las nuevas generaciones vienen muy fuertes y que yo veo niñas de 15 años que ya tienen un discurso y un compromiso que nosotras no teníamos, ¿no? A su edad. Andrea, ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuál es el día que tú te sientas y te dices voy a hacer una publicación en el que voy a hablar de las mujeres, voy a reivindicar su papel y voy a hablar de las mujeres como son, no como quieren que sean? ¿Cómo nace? ¿Cómo es ese día? Pues empezó en 2017 y yo por entonces empecé a hacer mi máster de foto en Madrid. Y en esa época era como cuando se hablaba muchísimo pues de los millennials y todo esto. Y yo no me sentía nada identificada con el discurso que se ponía en la prensa y no sé, porque yo siempre me he considerado también un poco viejoven en el sentido que se piensa que por ser millennial ya tienes que ser como súper tecnológica y creo que no, creo que yo soy un poco viejoven y mucha gente también. Y que al final, bueno, es que lo de las generaciones también es un poco generalizar ahí, como que no todo el mundo por haber nacido el mismo año va a ser igual o en la misma década. Y entonces, en mi TFG de la carrera, te voy a soltar la historia completa. Cuéntamela, no tengo prisa. En mi TFG de la carrera, que me llevé yo la matrícula de honor, que siempre me gusta decirlo. Bueno, es una buena puntilla, ¿eh? Es una buena puntilla para decir la mejor nota, ¿eh, Andrea? Con la matrícula me la llevé yo con un fotolibro. Entonces, claro, le cogí el gusto a maquetar, porque en mi carrera estudié comunicación audiovisual y no había disfrutado en casi nada. Yo disfrutaba más en las editoriales de moda que me inventaba por mi cuenta y todo esto, porque me gustaba como la fotografía solo, no el mundo audiovisual en general. Entonces, al hacer este fotolibro me di cuenta de lo que disfrutaba de este proceso de maquetar, de luego hacer las fotos y luego hacer el proyecto entero, de ver cómo esas fotos ordenadas según tú quieras puede hacer un mensaje, ¿no? Entonces, se juntó esto de los millennials y el fotolibro y dije, bueno, pues voy a hacer para el trabajo final del máster, que no había que hacerlo impreso ni nada, pero bueno, como yo ya había hecho este ejercicio antes, pues dije, voy a aprovechar y voy a hacer una especie de fanzine, autopublicación sobre cómo somos las mujeres hoy en día. Y yo empezaba con el tema del feminismo, empezaba como a darme cuenta de que yo era feminista y que mis padres también eran feministas, pero no lo sabían, no le habían puesto nombre. Entonces, ahora ya lo dicen, y yo también lo digo abiertamente, pues como casi como la mayoría de la población, ¿no? Y bueno, entonces, queriendo un poco como dejar nuestro testigo, no solo lo que la prensa decía de cómo éramos las millennials, dejar un poco, como me parecía muy bonito, eso de dejarlo como en papel físico, también contrastando un poco eso de la era digital, pues yo, como he dicho antes, que soy un poco viejoven, me gustan las cosas tangibles, los libros en papel me fascinan. Entonces, pues, no sé, empecé el proyecto, vivía en Madrid, que entonces, claro, es más fácil de repente
tienes ahí un montón de conexiones y empecé a moverlo por un montón de librerías de por allí y nada, me escribieron del Imparcial, que es como un centro cultural, librería muy chula, muy referente de Madrid y hice ahí la primera presentación y luego, no sé, es que con Girls from Today me han pasado cosas muy locas de repente me llamaron para grabar un documental con Zahara en Movistar Plus, que yo era como, o en Radio 3, de repente me llamaron un día como, te invitamos al programa y yo, ¿estás seguro? No sé. Pero bueno, al final, pues ahora ya he empezado a tomármelo como parte de mi trabajo y también ha tenido una evolución, claro. Háblanos de esas fotografías, ¿qué características, cuál es tu estilo? Hemos estado viendo algunas en la pantalla, por ejemplo esta. ¿Qué características tienen, o qué tienen de ti estas fotografías? Pues yo creo que mi fotografía es un poco... A ver, a mí me encanta la fotografía de moda, pero juntando la moda con algo más, ¿no? Que al final es verdad que mucha gente que no se dedica a la moda ve la moda como algo superficial solo y ya está. Y al final la moda es algo que, quieras o no, utilizamos todo el mundo todos los días nos vestimos. Entonces, dentro de la moda me parece como muy guay estar desde dentro para también un poco pues cambiar el mundo, ¿no? Porque al final nuestro imaginario visual, lo que vemos, se convierte en parte de nuestro referente, entonces, de nuestros referentes y de, no sé, como que nos ayuda también a normalizar ciertas cosas y cierta naturalidad. Entonces, creo que mi fotografía refleja un poco eso, como, por ejemplo, esa fruta en la cabeza, ¿no? Que de repente a priori podría parecer como algo como Algo esto no va a raro. quedar bien. Y luego pues es ese putsch, no sé cómo decirlo, esa cosa especial que de repente te da como una fotografía diferente y más de jugar, más natural. La moda no se pelea con el feminismo. No, de hecho la moda está haciendo grandes cosas por el feminismo. Es un apunte, porque suele pasar al revés, suele pensar la gente que si te gusta la moda, si te gusta la ropa, si te gusta tener un estilo, no eres feminista y es todo lo contrario, ¿no? Claro, o sea, eso es un prejuicio total que ha habido siempre. Pero al final piensa que las mujeres, quien realmente ha empezado en la historia de la humanidad a apostar porque las mujeres tuvieran, por ejemplo, libertad de ponerse pantalones, todo esto, al final fue a partir de Coco Chanel, que forma parte de la moda, o luego las revistas que se hacían femeninas, que sí que es súper machista llamarlo así, pero las revistas femeninas al final eran revistas que menos mal que estaban, ¿no? Porque si no, que como todo lo demás era lo universal, solo pensado para ellos, al final la moda... y siempre las revistas femeninas han tenido como... No hablaban solo de cómo maquillarte, también estaba como un montón de temas que, pues yo qué sé, la ansiedad, como un montón de cosas que al final también se mezclan ahí, o temas políticos. Y creo que la moda es política y la moda es feminista, o, a ver, puede haber de todo, pero vamos, la moda ha hecho grandes cosas para liberar a la mujer. Hablas de revistas feministas, femeninas o feministas. Tú trabajas y colaboras en la revista Vogue, ¿no? Una revista también con un perfil femenino. Sí, Hablas Vogue de es tu un trabajo. ejemplo yo me acuerdo cuando les mandé un mail para el máster y claro, quería trabajar en Madrid y quedarme allí. Yo creo que fueron las únicas que me contestaron, que a veces dices, la gente a lo mejor piensa, ahora que estoy dando yo clases de foto, les digo siempre, es que no sabéis nunca qué mail puede cambiaros la vida, ¿no? Pues me acuerdo que en ese mail yo les comentaba que yo siempre he sido lectora de Vogue. Además, yo he sido siempre desde pequeña, me acuerdo, de comprar 1000 revistas, como que era como mi momento de llenarte, de viajar, de llenarte de inspiración. Y bueno, les comentaba esto de que yo veía un cambio en Vogue, veía como que estaban apostando me veía por fin reflejada en este tipo de revistas y que yo quería formar parte y que
y que yo sabía que también les podía aportar mucho a ellas y de hecho, pues nada, al final pues fue que sí. Y ahí estás haciendo, colaborando con ellas. Estás hablando que haces cursos también de fotografía. Sí, ahora, bueno, es que Girls From Today al final, como es porque claro, tenemos los libros, pero al final los libros son una vez al año, ¿no? Pero durante todo el año en Instagram estamos súper activas. Entonces, ahora desde enero decidí que como estábamos en un tiempo que al final pues no hemos podido hacer tantas cosas por la pandemia y todo esto, pues me parecía muy interesante ese punto de unión entre unas mujeres que ya estuvieran en la vida laboral, ¿no? En la vida profesional, que pudieran ayudar a algunas que estuvieran en la carrera y tal. Y entonces ahora impartimos cursos mucho más económicos que en otros sitios y también es como más accesible y es guay porque yo desde enero he dado mi curso de fotografía de moda y luego cada vez tenemos una invitada como Carlota Cosias de las Heinz, África Pitarch, Patricia Moreno, Anaís Ibáñez, que es estilista de Harper's, Vogue, vamos, todas las top. Pues también cada mes hay una invitada, ¿no? Y entonces es una forma de que mediante esta plataforma, mediante Girls From Today, las chicas puedan también preguntar esas dudas que en la carrera nadie te enseña de, vale, yo sé esto, pero luego nadie te enseña, por ejemplo, a hablar de dinero o a, no sé, o a decir, vale, hasta aquí tengo que pasar o hasta aquí no. Entonces me parece como muy interesante como ayudarnos también entre nosotras. Girls From Today algún día abrirá la puerta a los hombres para ver su punto de vista sobre el feminismo. Girls From Today tiene la puerta abiertísima a los hombres. Pueden comprar las veces que quieran y se pueden apuntar a todos los cursos que quieran. Es verdad que cuando hice el segundo me planteé hacer como el tercero de... No sabía si Girls From... Me parecía guay, por ejemplo, una idea de Girls From Today y ahora hablan ellos, ¿no? Un poco porque totalmente creo que esto, lo del feminismo, es una cosa de chicos y chicas. Creo que es una obviedad. Pero es verdad que me parecía un poco como, jolín, nos estamos quejando de que queremos más estar más en el punto de mira, estar en más espacios y al final, bueno, ellos tienen como toda la historia universal que han estado todo el rato, pues también es como... Ahora que se queden a un lado. No es creo que tenéis que apoyar, pero tampoco es el espacio. Me parece perfecto, que se queden a un lado, que ellos ya tienen su espacio, ¿vale? Así me gusta. Andrea, ¿para cuándo cosas de las que no deberías hablar? ¿Cuándo lo tendremos en el mercado? Pues espero que pronto. No, a ver, a final de mes ya sacaremos la preventa y anunciaremos dentro de nada la presentación cuándo va a ser. En Valencia va a ser en Espacio Pal. Y en Madrid también la presentaremos, que ya diremos próximamente dónde será. Un trabajo más cuidado, más completo, más amplio, una maquetación también más cuidada. Sí, porque los otros los he maquetado yo de forma más... que al final tiene sentido porque lo que decíamos, ¿no? Un fanzine en realidad tiene ese punto como punky. Entonces, no quedaba como muy mal que yo lo maquetara, a ver, teniendo unos principios básicos, pero no queda muy mal. Pero como quería que fuera algo más como de este libro que te lo compras para también como objeto de diseño, de decoración también, ¿no? Como que te rellena el salón y dices, es que quiero tenerlo para eso también, de exposición en casa. Entonces, Marta Llorens, que es una diseñadora gráfica increíble, que ha trabajado con Movistar Plus, con un montón de clientes potentes, nada, lo está maquetando ella. Y entonces también mola porque al final en mi trabajo muchas veces he tenido que estar como yo sola. Entonces ahora poder compartirlo con más gente es como también más bonito. Andrea, estaremos atentos a la presentación y poder adquirirlo. Un placer. Muchísimas gracias, Andrea. A ti. Nos vemos. Bueno, continuamos nosotros en nuestro programa. No se vayan, que yo en Caratín cosas que contarles.